Entonces, esta es la entrada iésima, ¿no? Que realmente, pues es, si tomamos los n vectores e i's, ¿no? Pues esa es la base canónica de Rn, ¿no? Es aquí ponemos, esta es la base canónica, digo, esto es de álgebra lineal, es igual a E1 hasta En, ¿no? Esa es una base canónica del espacio vectorial Rn. Entonces, eh, hay que notar, por ejemplo, que la norma, ¿no? Curiosamente, la norma de EI, pues es 1, ¿no? Entonces, eso es útil porque podemos pensar a los EIs como los U's de las derivadas direccionales, ¿no? Ahora, más allá de eso, lo primero que tengo que decir es, fíjense, la derivada parcial va a ser un tipo muy particular de una derivada direccional, ¿no? Entonces, ¿quién lo ponemos aquí? La derivada parcial es un tipo muy particular de una derivada direccional. Recordemos un poquito, ¿no? En la parte del dominio, ¿no? ¿Qué era lo que hacíamos en R2, si quieren, con las derivadas direccionales, ¿no? Así se veía mi conjunto y yo tenía mi punto en donde quería saber cuánto vale la derivada direccional, ¿no? O la derivada. Entonces lo que yo hacía era acercarme con un vector sobre una recta, ¿no? Al momento que agarraba mi vector U, definía una recta y entonces sobre esta recta definía la derivada, ¿no? Me acercaba por estos puntos y decía, bueno, ¿quién me va a dar la dirección? Pues el vector U y me puedo acercar básicamente por cualquier punto, ¿no? En este caso, en la derivada direccional, en la derivada parcial, ya no nos vamos a poner tan locos en decir que nos podemos acercar por tantos lados, ¿no? Simplemente vamos a decir que nos podemos acercar por las rectas definidas en los ejes, ¿sale? ¿Por qué? Porque fíjense, si yo tomo, por ejemplo, el vector director E1, por ejemplo, E1 es el vector director 1,0, ¿no? Entonces, si estoy en este punto, ¿no? En el punto que está aquí abajo, bueno, ahorita pensando que estoy en el origen, pero puedo no estar en el origen, ¿no? Entonces, pero por ejemplo, si me tomo este punto, estoy definiendo este vector director, ¿no? El E1. Entonces, en realidad me estoy acercando por una recta, digo, en este caso estamos en el origen, pero puede que no estemos en el origen, que es paralela al eje X, ¿no? Entonces, me estoy fijando en la derivada en esta recta, ¿sale? Y si me fijo en el vector E2, que es el vector 0,1, en realidad me voy a acercar, ¿no? Por esta recta. Entonces, las derivadas parciales, y si quieren ahorita pintamos uno que no esté en el origen, ¿no? Para que no parezca que tiene por qué estar el punto y la bola en el origen, ¿no? Puede estar aquí, ¿no? Entonces, de igual manera, ¿no? El E1 va a ser un vector que va a ir para acá, ¿no? Y el E2 va a ser un vector que va a ir para arriba. Y entonces en realidad estoy diciendo, bueno, de todas las posibles direcciones, solamente quiero fijarme en las direcciones de las rectas que son paralelas a los ejes, ¿no? ¿Cuántos ejes? Pues los ejes que tengamos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de una dimensión, la derivada parcial justamente es la derivada global, pero porque en este caso solo tenemos una variable, ¿no? En el caso de dos dimensiones tenemos dos derivadas parciales porque tenemos dos ejes. En el caso de tres dimensiones, pues vamos a tener tres derivadas parciales porque son tres ejes, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, nos vamos a fijar en este tipo particular de derivadas
direccionales que son más sencillas, ¿no? Que en general si hablamos de una derivada direccional y que van a ser las que realmente nos van a ayudar para poder definir o para poder enlazar el concepto de la derivada global, ¿no? Porque ese es el concepto al que realmente queremos llegar. Y entonces ahí les va ya, después de decirles este choro, ¿no? Ahí les va la definición formal de lo que es una derivada parcial, ¿no? Entonces, definición. Sean, vamos a ponerlo aquí. Bueno, ahí les va. Sean f de u, déjenme ver. A ver, déjenme pensar cómo lo vamos, si lo voy a pensar de esa manera. A ver, déjenle subo al inicio para que lo vean. Ahí está. Entonces, ya. Ok, perfecto. Estoy meditando qué definición de derivada parcial les voy a dar, porque no me quiero meter en muchos problemas. Si se dan cuenta, no nos hemos metido tanto en álgebra lineal, que de hecho sí se usa bastante álgebra lineal, pero estoy tratando de que no sea tan rudo esto, ¿no? Sí, seguro, seguro que podemos. Déjenme pensar cómo lo vamos a definir. No, la vamos a definir un poquito más light, ¿sale? Sí. A ver, entonces fíjense. Sea f de u un subconjunto de Rn a R, ajá, y x0 un punto en u, em, eso necesitamos, ¿no? Tal que la... ajá. No, vamos a tomarnos nada más la función. Vamos a definirlo no tan brusco. Este es el u igual a Rn y a R. Tenemos nuestra función. Y así, E1 hasta En, la base canónica de Rn, ¿vale? Entonces, definimos la derivada parcial. Si ustedes revisan el libro de Páez, van a ver que la definición está un poquito más general, pero no tiene mucho sentido que lo hagamos así, este, porque no, realmente no nos vamos a meter tanto en, en- en cosas más generales, no es necesario. Entonces la vamos a definir simplemente con la derivada, con la base canónica, para que sea más sencillo, y porque realmente esa es la derivada parcial que se ocupa, ¿no? Entonces, la derivada parcial de f con respecto a la variable xy en x0, ¿no? Porque xy sí es un punto que denotamos
por derivada parcial de f con respecto a xy en el punto x0, como va a ser la derivada parcial de f con respecto a xy de x0 va a ser igual a la derivada direccional del vector y de f en x0, ¿no? Entonces, acuérdense que en este caso, esto es el límite cuando h tiende a 0 de f de x0 más h veces EI menos f de x0 entre h. Entonces, simplemente, como les decía, la derivada parcial va a ser una derivada direccional, donde el vector director que se están tomando es un vector que es paralelo a los ejes, ¿no? En este caso, como les digo, nos vamos a tomar la base canónica. No tiene mucho caso que nos tomemos otro tipo de base, para que en este caso, pues la definición sea más fácil de entender, ¿de acuerdo? ¿Cómo ven la definición? ¿Te confundo un poco? O sea, la derivada parcial simplemente es una derivada direccional, con la dirección paralela a los ejes, ¿sale? Nada más. XY es la variable XY. O sea, haz de cuenta, cuando tú tomas un vector, o sea, cuando tú tomas un vector X, ¿no? En Rn, este vector es una variable X, ¿no? Un vector variable. Pero este vector variable tiene sus entradas x1 hasta xn, ¿no? Entonces ese vector variable está formado de n variables, ¿no? x1 hasta xn. Entonces xy es justamente la variable xy en esta parte, ¿no? El libro de Páez, ¿no? Porque más o menos revisándolo, lo que quiere hacer es abordar el tema de derivadas sin importar que esté centrado un origen, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque esta base lo que hace es dar una relación respecto al eje X, ¿no? Pero podemos rotar el eje, ¿no? Y podemos estar así o podemos estar más inclinados, ¿no? Y esta inclinación de los ejes no lo puede definir una base diferente, ¿no? ¿Están de acuerdo? Entonces lo que hace es definir el concepto de derivada sin importar cómo o qué ejes coordenados estés ocupando para formar el plano Rn, ¿no? Entonces lo puedes mover, lo puedes girar, eh, pero no es estrictamente necesario que lo definamos de esa forma. Entonces nosotros lo vamos a definir un poquito más de manera convencional, ¿no? Definiendo la derivada parcial con respecto a los ejes normales, ¿de acuerdo? Pensando que los ejes están en las posiciones normales, es como nosotros definimos el concepto de derivada parcial, ¿de acuerdo? Y que realmente ese es el que se utiliza, ¿no? Ok, entonces, comentarios de la definición. En la parte del
H es H e I, ¿no? O sea, respecto a una base. H e I, acuérdate que H es la definición de derivada parcial es x0 más H veces 1. En este caso, nuestro U va a ser el EI. Ah, ok, ok, sí, ya. Ujú. Sí, sí. Ok. Entonces, ahora, como les decían, el concepto de derivada direccional y derivada parcial no dependen de cómo estén ubicados los ejes coordenados, ¿no? Entonces, nada más como comentario, ahí para lo que dices que te tomes cualquier base, ¿no? Ortonormal, porque puedes hacer como las definiciones no dependen tanto de cómo están ubicados los ejes, ¿no? Puedes em, tomarte cualquier, o sea, puedes como hacer un cambio de base, ¿no? Para rotar o para trasladar, ¿no? Y cambiar el origen y de ahí definir la derivada con una nueva base, ¿no? Una nueva base de is. Pero realmente no es necesario que hagamos todo eso, ¿no? Podemos definirlo simplemente con respecto a los ejes este, convencionales, ¿no? Y ya, ¿no? O sea, no es necesario y es más fácil de entender si lo definimos así, ¿vale? Entonces, digo, vamos a un enfoque un poco más clásico y ahora lo que vamos a hacer es, si ya definimos el concepto de derivada parcial y ya dijimos que es un tipo de derivada direccional muy, muy específico, debería de cumplirse o deben cumplirse todas las cosas que probamos, ¿no? Todas las propiedades que hicimos para derivada direccional, pues ahora se van a cumplir para derivada parcial. Lo que podría decirles convencionalmente es, bueno, se le dejaría al lector todas esas proposiciones y cómo van a cambiar y cómo se ajustan en el caso particular para derivada parcial. Pero al ser tan importante, hacer tan relevante el concepto de derivada parcial, ¿no? Más que el de derivada direccional, sí vamos a escribir las versiones de las proposiciones de derivadas direccionales en el caso de la derivada parcial. ¿Por qué? Porque realmente esas proposiciones van a ser más importantes, ¿no? Van a ser más útiles que la de derivada direccional. Entonces es más útil tener los resultados ya específicos sobre la derivada parcial que tener los de derivada direccional y decir que es un caso particular. En este caso, sí vale la pena escribir cómo quedarían cada uno de esos resultados, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer, ¿vale? Entonces, proposición. Entonces, todas estas proposiciones que voy a escribir, en realidad no las vamos a demostrar porque ya las demostramos. Son casos particulares de proposiciones que ya demostramos. Pero vamos a escribir cómo quedan en su caso de derivadas parciales. Entonces, primera proposición. Sea f una función que va de un subconjunto de Rn a R. ¿Sale? Otra cosa que no he dicho. Ahorita, por ejemplo, siempre que pongo U, ¿sale? Estamos pensando, porque eso ya no lo estamos poniendo, que U es abierto, ¿sale? ¿Por qué? Porque acuérdense que el concepto de derivada o cualquier concepto de derivada que ustedes quieran suponer, siempre se define alrededor de conjuntos abiertos, ¿no? Y la razón es porque un abierto es un conjunto sobre el cual te puedes acercar por cualquier dirección. Y cuando queremos definir derivada, es muy relevante que nos podamos acercar sobre cualquier dirección para que realmente estemos hablando de una tasa instantánea o de algo instantáneo, o un tipo de cambio, ¿no? Razón de cambio, ¿no? Es importante que te puedas acercar por cualquier tipo de dirección. Entonces, ya no lo estoy poniendo, pero siempre que ponemos el U, siempre se piensa que eso es un conjunto abierto. Y entonces tengo una función de aquí a aquí y tengo un punto x0 que pertenece a U, ¿vale? Entonces resulta ser que si la derivada parcial de f con respecto a x0, ¿no? A xy, perdón, aquí, con respecto a la variable xy en el punto x0 existe,
Entonces, el límite cuando h tiende a 0 de f de x0 más h veces i, pues es f de x0. Que en realidad esto ya lo demostramos, ¿no? O sea, esto es la continuidad en la recta de la derivada direccional, ¿no? Entonces, esta es la continuidad de la recta de la derivada parcial, ¿no? Que es ahora estoy pensando en rectas que son paralelas a los ejes. ¿Están de acuerdo? Entonces, pues resulta que esta es la versión de la continuidad, ¿no? Para las derivadas parciales. ¿De acuerdo? Ahora, siguiente proposición, si no tienen dudas de esto. Que esta está un poquito más larguita. Acuérdense que era la proposición que hablaba de sumas y todo eso, ¿no? Entonces, sean f y g definidas en un subconjunto abierto, ¿no? De Rn a R y x0 un punto en U. Ajá. Si la derivada parcial de f con respecto a xy en x0 y la derivada de g con respecto a xy de x0 existen para alguna i que pertenece desde 1 hasta n, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿No? ¿Sabes? La parte equivalente va a ser, bueno, 1. La derivada parcial de f más g con respecto a xy existe y además la derivada parcial de f más g con respecto a xy va a ser igual en el punto x0, va a ser igual a la derivada de f entre la derivada de xy con respecto a x0 más, o sea, la suma de las derivadas parciales, ¿no? Que sería algo que esperaríamos, ¿no? ¿De acuerdo? 2. Si alfa es un número real y la derivada parcial de alfa por f en xy con respecto a x0 existe y además se va a cumplir que la derivada de alfa por f de xy con respecto a x0 va a ser igual a alfa veces la derivada de f con respecto a xy en x0. ¿Sale? ¿Qué pasó, Jaime? ¿Por qué? ¿En dónde nos esperamos o qué pasó? Ok. Y entonces saca escalares. De hecho, la derivada parcial con este 1 y 2 estamos diciendo que es una función lineal. ¿Estás de acuerdo? Voy a tratar de no meter mucha álgebra lineal, ¿no? Para que no se haga tan pesado, digo, hasta donde se pueda, porque obviamente sí es fundamental álgebra lineal para cálculo 3, ¿no? Pero vamos a tratar de meterle lo menos para que sea más fácil de entender, ¿sale? Y bueno, la derivada del producto es una transformación lineal, realmente, o sea, ya con estas dos tenemos, ¿no? Como siempre. Entonces, la derivada de f de xy en x0, la del producto también existe. Y además, la derivada parcial de f g
entre xy en x0 va a ser igual a f de x0 por la derivada parcial de g con respecto a xy en x0 más g de x0 por la derivada de f con respecto a xy en x0, o sea, es decir, la regla de Leibniz, ¿no? Que en realidad, como les digo, no tenemos que probar absolutamente nada de esto, ¿no? Porque, pues ya lo hicimos, ¿no? ¿Están de acuerdo? ¿Dudas? ¿Dulce? ¿No? Ahora sí estás entendiendo, ¿no? Dices que luego dices que a cálculo 3 ya no le entiendes. ¿Y los demás? ¿Ya llevamos perdidos en el mundo? Ah, sí, me falta la del cociente, ahorita la escribimos. Este, eh, lo importante es, miren, o sea, cuando estamos en R a RN, ¿no? O sea, cuando estamos de R en RN, definimos la derivada global, ¿están de acuerdo? Porque yo dije, pues la derivada es el límite cuando h tiende a 0, ¿no? De f de x más h menos f de x entre h. Nada más que esta parte, pues es un vector, ¿no? Pero la definí de un golpe, ¿están de acuerdo? Por el dominio. ¿Por qué? Porque simplemente tengo el dominio y me estoy fijando, el dominio sigue siendo R, ¿no? Entonces me estoy fijando cómo me acerco por la izquierda y cómo me acerco por la derecha instantáneamente y ese va a ser la derivada. Ajá. En este caso, no es tan fácil. ¿Por qué? No hemos definido de ninguna manera ningún tipo de derivada global. ¿Por qué razón? Porque si nosotros nos fijamos aquí, ¿por dónde me acerco? Me puedo acercar por aquí, me puedo acercar por acá, me puedo acercar por acá, me puedo acercar por aquí, me puedo acercar por aquí o por acá. Entonces, de ahí surge el concepto de derivada direccional y después de ahí surge el concepto de derivada parcial, que es un tipo muy particular de cómo te acerques, ¿no? Pero realmente no estamos definiendo ningún tipo de derivada global, ¿están de acuerdo? Como que estamos definiendo la derivada en algún tipo de dirección. Pero nuestro objetivo es poder definir el concepto de derivada global. Pero para eso primero tenemos que entender la derivada en las diferentes direcciones, ¿no? ¿Sale? Cosa que son, o sea, las derivadas direccionales no tiene mucho sentido pensarlas cuando el dominio es R, ¿no? O sea, eso ya tiene sentido porque solo hay una. Pero ya cuando el dominio es R2 o el dominio es R3 o el dominio es Rn, ya tiene sentido hablar de derivadas, ¿no? En diferentes direcciones, ¿no? Pero eso es importante entenderlo, pero todavía tenemos un salto importante que dar y es decir, bueno, ya sabemos que hay derivadas en diferentes direcciones, pero ¿cómo definiríamos un concepto de derivada global, no un concepto de derivada en algún pedazo? Entonces, un poquito la duda, no me acuerdo quién lo dijo, ¿no? De que le confundo un poco el hecho de que estemos hablando de tantas derivadas, ¿no? O que esté derivada direccional, derivada parcial, es porque apenas estamos tratando de descifrar cómo podemos ajustar el dominio de Rn para poder definir un concepto ya global de derivada, porque en este caso no fue tan fácil como en el caso de funciones paramétricas, ¿de acuerdo? Y que aparte sea fácil, ¿no? De manipular, porque
Si vamos a definir una derivada que va a ser bien complicada de calcular, pues también eso no nos conviene, ¿no? Tenemos que definir algo que de alguna manera sea sencillo de poder calcular, ¿no? Ahora, la que nos faltaba, si g es continua en x0 y g de x0 es diferente de 0, entonces la derivada parcial de f entre g con respecto a xy de x0 existe y además la derivada parcial de f entre g con respecto a xy en el punto x0 va a ser igual a g de x0 multiplicada por la derivada parcial de f con respecto a xy en el punto x0 menos f de x0 multiplicada por la derivada parcial de g con respecto a xy en x0 entre la función elevada al cuadrado valorada en x0. ¿Sale? Que es la misma regla del cociente que conocemos, ¿no? Realmente. Ahora, igual, este está escrito igual que el concepto de derivada direccional, pero nada más, o sea, ya lo demostramos, nada más lo estamos escribiendo en su versión de derivadas parciales. Ahora, fíjense, aquí estamos diciendo que g es continuo en x0 y que la derivada es diferente de 0. Acuérdense que si una función, perdón, la función es diferente de 0. Si la función es diferente de 0 en un punto y es continua, existe toda una vecindad donde la función es diferente de 0. De hecho, aquí no se dice, pero se obvia. En todos los casos anteriores, la suma, la multiplicación por escalar del producto, el dominio de las derivadas parciales, de la suma y todo eso es u. En este caso, aunque no se está diciendo, el dominio de la derivada cociente no necesariamente es u, ¿sale? Pero va a existir esta derivada parcial, va a existir en algún subconjunto abierto. ¿Por qué? Porque como la derivada es continua en x0 y la función es positiva, entonces existe una vez un abierto, todo un abierto en donde la derivada sigue siendo diferente de 0, ¿vale? Entonces ahí en esa parte vamos a poder definir la función f entre g. Y ahí es donde la derivada parcial va a estar definida. Digo, es algo que no se dice, pero es algo que está implícito en el inciso 4, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué otra cosa, qué otra cosa probamos de derivadas direccionales? La regla de la cadena, ¿no? En donde yo decía, no, pues yo no entiendo, o decía, yo no, a mí me confundió esa prueba en cálculo 1, ¿no? Y Dulce, ¿tú qué opinabas de esa demostración? De la regla de la cadena de cálculo 1. Ok. Si la acabas de hacer la clase pasada, ¿no? Ah, pero es que te fuiste. Sí, es cierto. Eso les pasa por ir por sus credenciales, ¿ya ven?
Muy mal. Ok, entonces vamos a poner el que dice yo, ¿no? Que en este caso es la que tiene que ver con la regla de la cadena, ¿no? O con la composición. Entonces, proposición. Digo, aunque podría decir si les deja al lector, les digo que estas partes lo suficientemente relevante para que sí lo tengamos que escribir. Entonces, sea F definida de U, de un subconjunto de Rn a R, y X0, un punto en U. Y acuérdense que aquí pedíamos que AB estuviera contenido en R, pedíamos un intervalo abierto, tal que la imagen de la función en U se quedara contenida en AB. Esto nada más es para que la composición quede bien definida. Entonces aquí decíamos, a la G le pedíamos que fuera derivable, ¿no? A la G que va de AB de R a R, a esta le pedíamos que fuera derivable en F de X0, ¿sale? Y para el caso de la F, lo que pedíamos es que la derivada direccional existiera. En este caso, lo que vamos a suponer que existe es la derivada parcial de F con respecto a XY, ¿sale? Entonces, vamos a suponer que esa derivada existe para alguna Y que pertenece desde 1 hasta N. Entonces, la derivada de G compuesta con F en el punto XY, en X0, existe y además ay, señor, la que se pasa si probamos valor medio, a ver, ¿en qué me quedé? ¡Ah! No lo probé, nada más probamos composición, ¿va? No probé valor medio. Ok, está bien, me quedé con la idea de que sí la habíamos probado, pero no hay bronca, lo probamos, este, ahorita, ¿no? Ahorita y probamos la otra parte, pero no probamos este. Bueno, esto que estoy hablando sí, pero nos falta un resultado y ese no lo probamos, o sea, nos faltó. Pues la derivada de la composición con respecto a xy en x0 va a ser igual. No, nada más ahorita la vamos a probar. Entonces la derivada parcial con respecto a x0 en x0 va a ser igual a g'. ¿Ya ven por qué no me dijeron que me había faltado probar eso? Yo pensé que, yo me quedé con la idea de que sí la habíamos probado. ¿Sale? O sea, va a ser, derivas g, la evalúas en f de x0 y después derivas la f, ¿no? O sea, que es lo que nosotros sabemos de la regla de la cadena, ¿no? ¿Cómo ven? Digo, nada más es lo mismo en el caso particular de derivadas parciales, ¿no? Pero como ya lo probamos para derivadas direccionales, pues ya lo tenemos, ¿no? ¿Dudas? Perfecto. Entonces vamos a dar un descanso de 5 minutos y regresamos a ver qué onda con él. Bueno, no es valor medio como tal, sino es como una especie de valor medio, eh, pero nos faltó probar eso la clase pasada. Entonces, lo vamos a probar primero para derivadas direccionales y después ya nada más vamos a escribir como que el caso particular para las derivadas parciales, ¿no? Entonces, en 5 regresamos. Lo que vamos a intentar probar, ¿no? Para el caso de derivadas direccionales, ¿no? Entonces, prueba.
Entonces, vamos a definir una función g definida sobre 0 y la norma de b menos a subconjunto de R a R, ¿no? Dada por g de t igual a f de a más t veces u, ¿vale? Estamos siendo un poquito tramposos porque lo que estamos haciendo es, damos la t y eso nos define un vector, ¿sale? Pero después la función f es una función que va de Rn en R. Entonces ese vector me lo transforma en un número. Entonces realmente estamos diciendo que g de t es una función que va de R en R, pero porque está saltando en una función que va de Rn a R, ¿no? O sea, realmente si no conociéramos las funciones que van de Rn a R, pues sería complicado poder decir que esta de R en R pues es una función, ¿no? Pero al final, pues sí es una función. Entonces, esta función, em, quisiéramos ver qué es ¿cómo se dice? Que es derivable, ¿no? ¿Cómo veríamos que es derivable esta función? Pues vamos a ver, ¿no? Sea t que pertenece de 0 hasta la norma de b menos a, ¿no? Ahora, ¿cuántos valdría la supuesta derivada de t? Pues, acuérdense que el intervalo el intervalo AB, está contenido en un abierto, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo me tomo este de aquí, que es a tomarme el t como 0 es como tomarme el a, ¿no? Y tomarme el t como la norma es como tomarme el b. Entonces estos puntos siguen siendo interiores, entonces podemos seguir hablando de límites. Digo, ya esa es una cosa un poquito más técnica, ¿no? Entonces por eso es que me puedo tomar el t en el intervalo cerrado, ¿no? Ahora, la supuesta derivada tendría que ser el límite, ¿están de acuerdo? Cuando h tiende a 0 de g de t más h menos g de t sobre h. O sea, la definición normalita de derivadas, ¿no? Ahora, en este caso tendríamos nosotros que poner quién es quién en cada caso. Entonces, por ejemplo, este es el límite cuando h tiende a 0, pero g tiene una forma muy particular. Sería f de a más t más h multiplicada por u en menos g menos f de a más t veces u entre h, ¿no? O sea, simplemente evaluando este, la función, ¿no? Y ahora resuelvo, entonces esto es el límite cuando h tiende a 0 de f de a más t veces u más h veces u menos f de a más t veces u entre h, ¿no? Pero si observamos, ¿qué podemos decir aquí? Eh, el que nos va a importar en este caso va a ser el h, ¿no? Este de aquí, que es el incremento en la función. Entonces, eh, esto sería el límite cuando h tiende a 0. No, ese ya lo tenemos. Más bien es la derivada. Este tendría que ser la derivada direccional del vector u de f, pero evaluada en el punto a más t veces u. ¿Están de acuerdo? ¿Vale? Y esta tenemos que sí existe. ¿Vale? Porque el punto, a ver, el punto a más t veces u, ¿en dónde vive?
A ver, por participación, ¿dónde vive el A más T veces U? Bueno, pero aparte, eso es muy general, ¿no? Así como dice Dulce. Este punto vive en el segmento AB, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien, Dulce. Ahí le explicas a tus compañeros por qué ese punto vive ahí, ¿no? Y ya habíamos dicho que la derivada direccional existía en cualquier punto de X, ¿no? Esa es parte de las hipótesis. Aquí está, ¿no? Entonces, por lo tanto, lo que estamos diciendo es que esta función g es derivable en, en el intervalo 0, la norma de b menos a, ¿no? ¿No? Es decir, bueno, esto implica que g es derivable en un poquito menos, ¿no? En este caso en 0 la norma de b menos a, y continua en el cerrado. Entonces, o el teorema del valor medio, pues el teorema del valor medio que conocemos, ¿no? Eh, ¿Qué pasa con el teorema del valor medio? Existe un psi que pertenece al intervalo abierto 0, la norma de b menos a, ¿no? Tal que f de b, en este caso sería, ¿cómo sería el teorema de valor medio aquí? ¿De acuerdo? O sea, porque se lo estamos aplicando a g, ¿no? Entonces sería g de b menos g de a es igual a b menos a multiplicado por la derivada de g en sí, ¿no? ¿Están de acuerdo? Así va, ¿no? ¿Sí o no? Ah, no, mentira. No, mentira, porque, a ver, espérenme, aquí estoy. Lo estoy aplicando a estos extremos, entonces no queda así. Quedaría g valuado en la norma de b menos a, ¿no? Menos g de 0, esto es igual a, eh, sería la norma de b menos a menos 0 multiplicado por g' valuada en sigma, ¿no? Así tendría que quedar, ¿están de acuerdo? Ahora, de alguna manera nos tenemos que ingeniar, ¿no? ¿Cómo podemos llegar a esta, ¿no? Pero ahorita vemos. Entonces, este, pues vamos a ver, ¿no? Entonces, a ver, g de la norma de b menos a, hay que recordar cómo era g, ¿no? G era f de a más t veces 1. Entonces vamos a evaluar, entonces nos va a quedar f de a más t veces la norma de b menos a. Ah, no, perdónenme, más bien es g de a
y voy a evaluar en ese punto, ¿no? Entonces el t va a ser la norma de b menos a multiplicada por el vector u, ¿no? Pero también el vector u tiene una forma, menos f de a más la norma, no, aquí sería más 0 veces el vector u, y esto es igual a la norma de b menos a de g' de sigma, ¿sale? Ahora, g' de sigma, ahorita trabajamos esa parte. Ahora, ya de aquí, eh, bueno, si quieren ponemos este es f de a más la norma de b menos a por el vector u, y este ya nos queda f de a, eso es bueno, igual a la norma de b menos a por g' de sigma, ¿no? Entonces, pues bueno, ya se parece un poquito más. Y si quieren, ahorita sustituimos quién era u. Acuérdense que u era el vector, este es a más la norma de b menos a. Y u era el vector b menos a entre la norma de b menos a, que es el vector unitario en la dirección de a, menos f de a, igual a la norma de b menos a por la derivada prima en sigma. Ahora, se me cancelan estos dos y me queda que esto es f de... También se me cancela el a, me va a quedar que esto es f de b. Cuando cancele estos dos, después se me van a cancelar este y me queda nada más f de b, ¿no? Entonces esto es f de b menos f de a va a ser igual a la norma de b menos a multiplicada por la derivada prima de sigma, ¿no? Ahora, pues ya nada más es porque ahí es la derivada de parcial de u de f de sigma, ¿no? ¿Están de acuerdo? Pues ya lo tenemos, ¿no? ¿Están de acuerdo? Porque según lo que nosotros hicimos, la cuenta que hicimos, la derivada de g' de sigma a que era igual. Según la cuenta que hicimos allá arriba, esa derivada parcial era la derivada direccional de u con respecto a f, pero de la función valuada en a más t veces u, ¿no? En este caso sería a más sigma veces u, ¿no? Pero acuérdense cuánto valía el sigma gorro. El sigma gorro justamente valía a más sigma veces u, ¿no? Que está aquí arriba. Y lo pusimos. Aquí está, ¿no? ¿Ya vieron? Entonces, pues esto es lo que nos dice, no, pues es que esta parte es igual a la norma de b menos a por la derivada direccional de u de f valuado en sigma gorro, ¿no? Y eso es lo que queríamos demostrar, ¿no? ¿Sí o no? Pura suerte, ¿no? ¿Dudas? ¿No? ¿Ninguna? Ya estamos casi listos para definir el concepto de derivada, ¿no? Pero ahí vamos, eso vamos. Entonces, si no tienen dudas, pues nos faltaría escribir la versión para derivadas parciales, ¿no? ¿De acuerdo?
Entonces, pues, vamos a escribirla, ¿no? Proposición. Sean F de U, un subconjunto de Rn a R y X0, un punto que pertenece a U y... Ah, no, esta es la de... No, aquí no, es que esta es la de la regla de la cadena. Entonces, esa ya la hicimos. Y AB, puntos que pertenecen a U con A distinto de B, tales que el segmento que forma A con B se queda contenido en U y ¿qué? Déjame pensar esta parte, porque aquí en esta parte va a cambiar, ¿no? Porque ahí me tomaba un vector en la dirección de, ok, déjenme pensar aquí cómo cambia esto. Que en el otro nos habíamos tomado, a ver, nos habíamos tomado U B menos A entre la norma de B menos A, ¿no? Me preocupa un poco. Sí, esto, a ver, déjame checar esto porque esto no me agrada nada. Ok, entonces aquí hay una parte extraña, ahorita la explicamos, ajá. Este, y vamos a suponer que la diferencia entre B menos A es igual a B menos A multiplicada por el vector I. Aquí lo único que les diría es, em, a ver, déjenme pensar. Si eso es posible. Tengan fe, ¿no? A ver, aquí está mi segmento A que une a mi segmento B, ¿no? Entonces, bueno, es que aquí lo que estamos pensando, fíjense que no, en este caso, lo estamos pensando para puntos paralelos, ¿ya vieron? O sea, porque si los tomamos, fíjense, si nosotros nos tomáramos este, ¿no? O sea, aquí lo que estoy diciendo es que, a ver, ahí les va. Lo que estamos diciendo aquí es que la diferencia entre B menos A tiene que ser paralelo a los ejes, ¿sí o no? Eso es lo que estoy diciendo. Y este B menos A en realidad es un escalar, ¿no? ¿Sale? Quieren aquí, es que esto no sé, para algunos B y A números reales, ¿de acuerdo? O sea, lo que estoy diciendo es que en el otro caso no importaba, ¿no? En el otro caso definíamos un U y ya. Pero en este caso importa que el vector este, B menos A resulte que sea paralelo a algún vector canónico, ¿no? Entonces, esta suposición es un poquito más fuerte que en el otro. Y ya si suponemos que es paralelo, entonces obviamente el vector EI es un vector que va en la dirección de B menos A y que tiene norma 1, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, en este caso sí se le tiene que pedir que los segmentos sean horizontales o que los segmentos sean verticales, porque ya no tenemos tantas derivadas en tantas direcciones, ¿no? Ya solamente tenemos esas. Entonces esa parte cambió un poquito, ¿no? Ahora,
Si para alguna i que pertenece desde 1 hasta n, se tiene que la derivada de f con respecto a xy en x existe, como la derivada direccional, para toda x que pertenece a ese cachito, ¿no? Entonces, eh, existe un xi que pertenece de 0 a la norma de b menos a, ¿sale? Ah, que de hecho por esta igualdad que está aquí, estamos de acuerdo que la norma de b menos a, que lo ponemos entre paréntesis, es igual al valor absoluto de b menos a. O sea, si nosotros sacamos norma de ambos lados, en esta parte, me queda la norma de b menos a por i. Este es constante, sale como barras, y la norma de i pues es 1, ¿no? Entonces, esta parte de aquí se sigue de este supuesto. Ahora, existe un sí que pertenece en esa parte donde, acuérdense cómo se definía el sí gorro, ¿no? El sí gorro era a más sí veces el vector EI. Ajá. Este es un punto obviamente que pertenece al segmento AB. Entonces, ahora sí, la parte del valor medio es que f de b menos f de a va a ser igual a, en este caso acuérdense que el otro ¿cómo era? El otro era la norma de b menos a, ¿no? Pero justamente por esto que estamos diciendo aquí, ya no, o sea, en vez de poner la norma de b menos a, voy a simplemente poner el valor absoluto de b menos a, ¿de acuerdo? Sí, tengo que poner el valor absoluto de b menos a. No me gusta. Ujú. Multiplica el vector, o sea, como no entiendo lo que me dijiste, Dulce. Ah, es que no lo entiendo si es una L o es una E. En donde dice el vector B menos el vector A. En el ¿Aquí? segundo renglón. Ajá, sí, justo. Ajá, ¿Es una E? ¿Es EI? ¿Está multiplicado por EI? ¿O es ajá. una L? Ah, No, ok. es EI. Sí, gracias. Aquí en estricto sentido, ¿están de acuerdo que tendríamos que poner, para que fuera igual que el otro, la norma de b menos a, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Y después sería la derivada direccional, ¿no? En este caso sería la derivada direccional de EI de f de psi, ¿no? ¿Sí o no? En estricto sentido, eso es lo que tendríamos que poner. Que esto sería, ya puesto en parciales, sería la derivada parcial, eh, la derivada parcial, sería la parcial en este caso, de f con respecto a xy de psi gorro, ¿no? Porque falta, o sea, para llegar a esa expresión, todavía falta hacer algo, ¿sale?
A ver, déjenme pensar. ¿Qué estamos haciendo algo malo? Porque, a ver, entonces, a ver, déjenme pensar. Es que no veo ahí el detalle. A ver, tomamos. El EI es como tomarnos B menos A. Pues es un vector que va en la dirección de este cuate, ¿no? A lo mejor tenga que ver con esa parte, ¿no? Porque fíjense, o sea, vamos a ver un poquito qué hacíamos aquí, ¿no? O sea, en este nos tomábamos así igualitos. La diferencia sutil es que nos lo tomábamos un poquito distinto, ¿no? Este de aquí. O sea, este es un vector unitario que es paralelo al B menos A, pero es un poquito diferente a cómo lo hicimos y a lo mejor ahí es donde venga un poquito el detalle de lo que estamos haciendo. ¿Están de acuerdo? Este, y a lo mejor puede que de ahí salga el negativo, ¿no? De esta parte, ¿sale? Entonces, porque, o sea, en estricto sentido no estamos haciendo lo mismo, ¿sí o no? O sea, este vector no fue definido igual. Todo lo demás sí. Entonces aquí me surge un poquito de duda en esta parte. ¿Sí se dan cuenta? ¿O cómo ves, John? Así de, no sé. Sí, o sea, o sea, lo que es cierto es que sí tenemos una diferencia que tenemos que revisar. Ajá. ¿Qué es esto? ¿Por qué? Porque todo lo demás está igualito, pero esto sí cambia, o sea, el conceptualmente no. O sea, conceptualmente el EI es un vector paralelo con norma 1, ¿no? Pero la forma en la que definimos el vector EI es ligeramente diferente a como lo definimos en el otro, porque el otro simplemente, y aquí es a lo mejor en donde estas barras, digo, porque en estricto sentido, el otro sería así como lo pusimos, ¿no? Pero acuérdense que en el otro, el vector U estaba definido por, por B menos A, sería B menos A entre la norma de B menos A. ¿Están de acuerdo? Así definimos el otro. Y en este caso el EI no se definió de esta manera, ¿no? O sea, el EI aquí se definió como B menos A multiplicado por el vector. Este es el vector U, perdón. El vector U que usamos aquí. Bueno, es que sí es el vector EI. O sea, más bien se pidió, no se definió, se pidió que, que B menos A, el vector, que B menos A sea igual a B menos A por el vector EI, ¿no? Esto es lo que pedimos nosotros de manera adicional, ¿no? ¿Están de acuerdo? ¿Vale? El EI es como el U.
El EI es como el U, nada más que no lo definimos de esta manera explícita, ¿no? Sino como que ya lo definimos de otra forma. Y entonces esa parte es la que a lo mejor, o sea, porque lo que quisiéramos nosotros es no poner estas barras, ¿no? O sea, porque si seguimos la lógica de la proposición, tendríamos que ponerlo con barras, ¿están de acuerdo? Pero lo que quisiéramos es quitar esas barras de ahí, ¿no? ¿Sale? ¿Están de acuerdo? Pues porque no deben de ir, ¿no? ¿O tú no quieres quitarlas, Dulce? Pues es que no entiendo como por qué tiene que quitarlas, o sea, qué tanto afecta que las deje. O sea, no entiendo. Porque en la otra igual era con, ya dijo John. Porque, es que, o sea, siguiendo lo que había puesto hace rato, pues sí suena lógico poner las barritas. Ok, entonces, más bien, déjenme pensar. El resultado va así, ¿sale? O sea, no estamos mal, ¿sale? O sea, el resultado va así. Lo único que sí tenemos que decir es que podemos mejorar el resultado. ¿Están de acuerdo? O sea, voy a quitar estas barras y le voy a poner así, ¿sale? Pero en estricto sentido, alguien me diría o John me diría, oye, pero es que ahí van unas barras, ¿no? ¿Estás de acuerdo? ¿Sí o no? Entonces, vamos a decir por qué podemos quitar esas barras. ¿Están de acuerdo? No estoy convenciendo, simplemente les estoy diciendo que no las puse y que alguien me diría, no me convences. Justamente, ¿no? ¿Por qué las quitaste? Si ahí van, ¿no? Sí, exactamente. O sea, fíjense, si estamos en el caso en donde B menos A sea mayor o igual que cero, pues entonces el valor absoluto de B menos A, pues es B menos A y no hay nada que hacer. ¿Están de acuerdo? Entonces ahora lo que nos preocupa es qué pasa cuando la diferencia de esto es negativo, ¿no? ¿Están de acuerdo? Entonces, en este caso lo que dice es que vamos a construir o construyamos el vector U, lo vamos a construir como B menos A entre la norma de B menos A, ¿no? Es lo que dice este señor, ¿no? Y entonces, en este caso, acuérdense que tenemos la propiedad que está aquí arriba, que es B menos A es igual a B menos A por el vector EI, ¿no? Acuérdense. Entonces, si nos vamos a eso, ¿cómo nos queda esto? Pues esto nos va a quedar, o sea, la parte de arriba la sustituimos y nos queda B menos A por el vector EI, ¿no? Y la parte de abajo es la norma de B menos A, pero acuérdense que es el valor absoluto de B menos A, ¿no? Porque ya lo habíamos visto. Sí, de acuerdo. O sea, es este de aquí lo cambio por este. Ajá. Ahora, si sacamos normas aquí, acuérdense que si yo saco la norma de B menos A, esto es valor absoluto de B menos A por la norma de ley, ¿no? O sea, no sé, a lo mejor me estoy saltando muchos pasos. Y entonces, si lo único que estoy haciendo es cambiar la norma por este valor absoluto aquí, y esta igualdad la estoy cambiando, la de aquí arriba, por el B menos A entre el EI. ¿Están de acuerdo? Ahora, esto es positivo, ¿no? O sea, este de aquí abajo es positivo, ¿están de acuerdo? Y este de aquí es negativo, ¿no?
Entonces, ¿este vector cómo es? Negativo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿quién es? Es negativo, a ver, vamos a hacer varias observaciones. Este vector es paralelo a EI, ¿no? ¿Estás de acuerdo? O sea, este vector que está aquí es paralelo al EI, ¿sí o no? Ahora, aparte es negativo. Hasta ahí lo que podríamos decir es que este vector, pues sí es paralelo. Acuérdense que bueno, pues, vamos a pensar que es así. Entonces aquí tiene una coordenada 1 y aquí 0. Entonces este vector tendría que ser como 0 por una coordenada R aquí, negativa, ¿no? Ajá, y 0. ¿Cuánto es la norma de esto? O sea, ya dijimos que es un vector que tiene la forma 0R negativo, así, ¿no? Pero la norma de este es 1, ¿no? Sáquenle norma. Les va a salir este en barras y se les va a cancelar, les va a quedar por la norma de ley, ¿no? Entonces este es un vector que tiene esta forma y que aparte tiene norma 1, pues tiene que ser menos EI, ¿están de acuerdo? O sea, la única forma que pase todas esas cosas que acabo de decir es que este vector sea el vector EI, ¿sí o no? Bueno, el menos LI. O sea, eso es por qué cuando tengo esto me da el menos EI. ¿Todos? Ahora, regresando a lo que teníamos, ¿no? Lo que teníamos es, bueno, si en este caso aplicamos la proposición de derivadas direccionales, ¿no? A U igual a menos LI, ¿no? Que es totalmente válido, ¿no? Si aplicamos la definición así. Entonces lo que tendríamos es que f de b menos, bueno, la definición de la proposición f de b va a ser igual a la norma de b menos a multiplicada por la derivada direccional de u de f evaluada en sigma, ¿no? Pero este sería valor absoluto de b menos a, ya dijimos por qué. De la derivada direccional, en este caso sería menos e gorro, ajá, por f en sigma. Y en este caso el valor absoluto sería menos b menos a, ajá. Y esta ¿cómo me quedaría la de aquí? Esa la tendríamos que calcular, ¿no? O sea, vamos a regresar. Acuérdense cuando hacíamos esta, ¿cómo me quedaba? ¿Cómo me quedaría aquí? Me quedaría a ver, déjenme ver. Aquí hay un menos, ¿no? Del EI. O sea, aquí es que lo voy a tener que escribir, porque acuérdense, el G' de T, vamos a ponerlo aquí abajo, ¿no? O sea, en este caso, lo que me interesa es el G', déjenme pensar, ¿eh? Me interesa, en este caso, aquí estoy haciendo la derivada direccional de este cuate, ¿no? Ese es aquí. O sea, quiero justificar por qué podemos sacar ese menos, ¿no? Cuando yo calcule la derivada, a ver, si yo calculo la derivada de G' de T, según lo que pusimos allá arriba, eso es la derivada direccional de U, ¿no? En este caso va a ser, perdóname, aquí va a ser el menos EI
Ajá. Valuada en f de a más t veces el vector menos ei. ¿Están de acuerdo? Que de hecho, si me fijo yo en g' de sigma, ¿no? Que eso es más o menos en lo que me quiero fijar, g' de sigma sería la derivada de menos ei de f. Necesito realmente esa parte. Déjenme pensar. Creo que no. A ver. ¿De los rojos están de acuerdo o no están de acuerdo con lo rojo? O ya se perdieron. A ver, más bien no es eso. Más bien tiene que ver con... A ver, fíjense. Vamos a... No, no tiene que ver con eso. Ya es una igualdad directa. A ver, fíjense. Este de aquí... A ver, vamos a borrar este y este. Hasta aquí vamos bien. Este es el menos b menos a, ¿no? Entonces aquí... Ahora, la derivada direccional de ei de f sigma, por definición, es el límite cuando h tiende a 0 de la función valuada en sigma, de sigma gorro, más h veces, en este caso sería h veces menos ei, ¿están de acuerdo? Menos f de sigma entre h, ¿sí o no? Ahora, si la quisiéramos con respecto al ei normal, cómo la tendríamos? Pues a ver, por otro lado, esta es la derivada de menos ei, ¿sale? Ahora, la derivada de ei en f sigma es el límite cuando h tiende a 0 de f de sí más h veces ei, ajá, menos f de sí entre h. ¿Están de acuerdo? Ahora, ¿cómo relaciono una con la otra? ¿Se puede o no se puede? A ver, el gorrito. No, aquí sí lo lleva. ¿Sale? Ahí sí lo sigue llevando. Cuando no lo lleva es cuando reescribimos este punto que está en esa parte. Si sacamos un menos, esto nos quedaría como menos, ajá, el límite cuando h tiende a 0 de quién, de f de sí menos f de sí más h veces ei entre h, ¿de acuerdo? Entonces aquí ¿qué está pasando? Bueno, vamos a dejarle ahí porque ya se nos terminó el tiempo.
piénsenlo y la siguiente clase, ya lo aterrizamos bien, ¿no? O sea, lo que queremos decir es, digo, ya ni modo, ya no tenemos más tiempo. O sea, estamos justificando por qué podemos quitar las barras y estamos en el caso negativo y estamos tratando de decir por qué podemos quitar esto, ¿no? Entonces, como ya se nos acabó el tiempo, la siguiente clase decimos por qué, ¿no? ¿Están de acuerdo?